luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Bienvenidos, estimados auditores, a todos los que nos ven. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. En la esperanza de que hayan tenido una hermosa semana, sin duda. Así también le agradecemos, como todas las veces que aparecemos al aire, por todas las visitas que nos dan, por la señal que sale en el cable, y también por la visita en la página web y por la visita en las redes sociales, que podamos tener siempre una hermosa semana dentro de todo lo que nos ha tocado vivir. La Iglesia de Dios del Nuevo Pacto está en un nuevo programa, A la Luz de la Verdad, y vamos a invitar a nuestro pastor para que los salude y podamos ya iniciar este programa que siempre nos deja grande enseñanza. Pastor, que Dios lo bendiga. Estimado televidente, gracias a Dios por poder estar un momento más con ustedes para hablar de la palabra de Dios. Hoy hay un tema especial que me gustaría, por supuesto, compartir con ustedes, y creo que también les va a interesar. Debemos agradecer a Dios por estar juntos y agradecer a Dios por la oportunidad que nos da, y esperar que verdaderamente nuestros propósitos se cumplan en el sentido de ser un momento que ustedes le dedican a nuestro programa, sea un momento importante para sus vidas. Que Dios les bendiga. Amén. Y bueno, www.idnp.cl, ahí está nuestra dirección en internet, y si desea enviarnos un correo electrónico, algún tema que quisieran que nosotros pudiéramos generar en el programa, o alguna visita ministerial, sin duda escríbanos iglesiasiglo21@gmail.com, ahí estaremos. Ahí está nuestra dirección en internet, ahí está lo que usted guste escribirlo. Si hay algo en el que también no está de acuerdo con nosotros, lo recibiremos encantado. Lo importante es que crezcamos todo en la palabra de Dios. Antes de comenzar este mensaje, vamos a ir a una pausa musical en su programa A la Luz de la Verdad.
Estimados amigos, como ya les había anticipado, en esta situación que hemos tenido de esta pandemia y de todas esas cosas que han pasado en este último tiempo, en verdad han surgido situaciones muy particulares. Yo tuve oportunidad, por ejemplo, de ver algunas fotografías, algunos programas de lo que era la pandemia, lo que había sido en Brasil. Y lo que estaba pasando cuando ya los cementerios, muchos cementerios habían capotado ya, no tenían más capacidad para aceptar más gente y habían ahí 50 ataúdes, ¿no? 50 ataúdes que no podían recibir sepultura. Entonces, esas cosas, el gobierno tenía que tomar una decisión y una de las decisiones que tomaron fue quemar los cadáveres. Todas las personas que quisieran la exhumación de sus cadáveres, perdón, la cremación de sus cadáveres para poder tenerlos en ánfora o desparramar la simiente como son las costumbres de la gente, lo podían hacer. Entonces ahí surgió una pregunta, ¿no es cierto? Y que le preocupó a toda la gente. Entonces empezaron naturalmente, porque hay mucha gente evangélica ahí. Entonces la pregunta empezaron a llegar a las personas que tenemos programas como el nuestro, ¿no es cierto? Y nos preguntaban en la página si era bíblico cremar los cadáveres de nuestros muertos. Entonces ahí empezó la gran pregunta y el tema que quiero compartir con ustedes, saber la impresión de ustedes, ¿no es cierto? Si se han visto en esa dificultad o han sido enseñados por sus pastores, ¿no es cierto? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Esa es la idea importante, ¿no? Para poder dilucidar estas cosas vamos a leer en el capítulo 3 de Primera de Samuel. Perdón, de Génesis, vamos a leer el verso 16 adelante para poder conectarnos cómo era el propósito de Dios cuando Dios hizo al hombre, ¿cierto? Entonces, dice la palabra, esto que se lee aquí en el capítulo 3 tiene que ver con el hecho del juicio de Dios, ¿no es cierto?, sobre el hombre después del pecado, de la desobediencia. Entonces dice Génesis 3:16, dice, Dios le dijo al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y cardos te producirá y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo serás tornado. Entonces aquí ya encontramos que hay una suerte de definición de Dios del fin de los hombres en la tierra, ¿no es cierto? Cuando murieran, dice, debían tornar al polvo porque del polvo fueron tomados. A pesar de que esto es claro, la Sagrada Escritura, muchos enseñadores explican que como la Biblia no prohíbe la cremación, esto indica que debe considerarse como una posibilidad. En muchos países se enfrentó a esta situación, ¿cierto? Gracias a Dios acá en Chile no la hemos tenido, o no sé si algunas personas la habrán tomado, digamos, voluntariamente, pero no haya habido cupo por la cantidad de personas que están falleciendo a causa de esta enfermedad, ¿no? En la Biblia ciertamente aparecen casos de incineración humana, sin embargo la contextualización histórica de estos relatos bíblicos no necesariamente indica la voluntad de Dios para que nosotros aceptemos la cremación como un acto instituido en las Escrituras. Cuando hablamos de incineración nos referimos a un sistema legalmente establecido para que un residuo orgánico, mediante la aplicación de altas temperaturas y un tratamiento térmico adecuado, pase a convertirse en ceniza debido a la combustión. En la Sagrada Escritura
encontramos en la historia de Israel un relato que es digno de traerlo a colación respecto a esta temática. Cuando en los tiempos de Saúl, los filisteos tenían a Israel en un punto crítico de sus relaciones, en el capítulo 31 de Primera de Samuel, la Sagrada Escritura nos muestra el siguiente caso. Dice: los filisteos entonces pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Melquishua, hijo de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo un gran temor de ellos. Entonces Saúl dijo a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas el escudero no quiso hacerlo porque tenía un gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo el escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su propia espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente a sus 3 hijos y a su escudero, y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Tenemos que comprender que en el principio la tierra de Israel estaba dividida, ¿no es cierto?, cuando 2 tribus, me parece que fue Manasés y Rubén, quedaron a un lado del Jordán y los otros se estacionaban definitivamente las 10 tribus siguientes al otro lado del Jordán. Entonces, los que habían venido a reforzar, porque ese era el mandato también, y vieron que ya las 10 tribus habían perdido la guerra, ellos se retiraron a su terreno, y todo lo que era la tierra de Israel fue invadida, ¿no es cierto?, y recorría por todos estos felicidades. Dice, al siguiente día, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Le cortaron la cabeza y la despojaron de sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de su ídolo y al pueblo, ¿no es cierto?, y pusieran sus armas en el templo de Astarot y colgaran sus cuerpos en el muro de Besán. Mas oyendo los de Jabes, de Galaad, Galadita eran familiares de la tribu de Benjamín. Más oyendo los de Jabes de Galaad, que los filisteos hicieron esto a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, y quitaron los cuerpos de Saúl, donde estaban colgados, ¿no es cierto?, y los cuerpos de sus hijos del muro de Besán. Y viniendo a Jabes, los quemaron allí, y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Pasó un tiempo, ¿no es cierto?, cuando la noticia finalmente llega al rey David. El rey David sabía que eso no podía ser de esa manera, de acuerdo a lo que eran las leyes de Israel, y debían recuperar el cuerpo de Saúl, ¿no es cierto?, y dejarlo en el lugar que era dispuesto para los reyes, donde estuviera su familia, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, de aquí le recupera David para sepultarlo, finalmente en el sepulcro de Cis, padre de Saúl, de acuerdo a la voluntad de Dios. Naturalmente, quemar los cuerpos de Saúl y sus hijos no era una forma tradicional de proceder con los cadáveres en el pueblo de Israel. La incineración debió hacerse porque a esta altura de los días, cuando lo encontraron, la gente de Jabes lo encontraron, los cuerpos naturalmente debieron estar en un estado ya de descomposición muy avanzada. A pesar de esto, sus cuerpos fueron finalmente sepultados, ¿no es cierto?, y con las honras que correspondía a un rey y en el lugar que correspondía a su familia, ¿no es cierto? Todavía la historia de su destino va a continuar hasta que finalmente David los hace exhumar, y junto a sus 3 hijos mueren, que murieron ahorcados, son trasladados a su sepultura en Jerusalén, el lugar de los reyes. De esta manera, malamente puede conectarse los hechos con los que conoce
con lo que se conoce como la cremación legal, puesto que en las Escrituras esto no existe. Respecto a la preocupación de algunos creyentes por la resurrección de los muertos, que fueron incinerados, porque ese es el asunto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con cuerpos? ¿Con qué cuerpos se van a levantar ellos si el cuerpo desapareció? Definitivamente, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos que pensar lo siguiente. De respecto a la preocupación de algunos creyentes por la resurrección de los muertos que fueron incinerados, como asimismo, mirando la historia de la humanidad, el caso de las más de 300.000 personas desintegradas por la bomba de Hiroshima y Nagasaki, o los que fueron quemados en los hornos crematorios por el fascismo alemán, o los muertos por el napalm en la guerra de Vietnam, ¿cómo será definitivamente la resurrección de ellos para los que hayan sido quemados y sus cenizas fueron esparcidas en el mar o en lugares indefinidos? Para poder traer la respuesta bíblica, comenzaremos leyendo la primera carta de Corintios, en el capítulo 15, que dice lo siguiente. Esta carta fue escrita debido a la incredulidad de los griegos respecto a la resurrección. Y encontramos aún aquí respuesta a muchas personas buscando sobre los cuerpos que han sido cremados con situación de esta pandemia. Es importante que entendamos que este tema de la resurrección, con qué cuerpos se levantan los muertos, es un asunto que aún en los días de los fariseos y los saduceos, cuando los saduceos gobernaban Judea en los días de nuestro Señor Jesucristo, hasta el año 50, ¿no es cierto? Ellos no creían en la resurrección, no se preocupaban de estas cosas. Entonces, Pablo escribe la siguiente carta en Corintios, ¿no es cierto? Vamos a leer algunos versos. Dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra hablo. Estoy leyendo del capítulo 15, el verso 34. Mirad algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán necios? Lo que siembras no se vivifica si no muriese antes. Y lo que siembra, no siembra el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, acaso de trigo o de otro grano. Mas Dios le da el cuerpo como quiso, y a cada simiente su propio cuerpo. Toda carne no es la misma carne. Hay carne, más una es la carne ciertamente de los hombres, otra es la carne de los animales, otra es la de los peces y otra es la de las aves. Así lo explica la Biblia, ¿no? Hay cuerpos que son cuerpos celestiales y hay cuerpos que son cuerpos terrestres. Mas ciertamente, una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrestres. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que toda esta diferencia que hay, y cuando ya se mete en la humanidad, dice que hay cuerpos que son celestiales, o sea, pertenecen al reino de Dios. Y hay cuerpos terrestres, más ciertamente. Una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrestres. Otra es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. Más una estrella es diferente a otra en gloria. Así también, aquí viene la conclusión, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se levantará en incorrupción. ¿Qué significa esta palabra? ¿No es cierto? Que todos vamos a resucitar, todos los muertos van a resucitar un día definido. Pero cuando dice arriba, ¿no es cierto? Se siembra cuerpo animal y va a resucitar cuerpo espiritual de todas las personas, ¿no es cierto? De todas las personas. Entonces, fueran rectos o no fueran rectos. Entonces, a la gente le parece curioso, pero veamos el desarrollo de las explicaciones. Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará con potencia. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y nosotros deberíamos definir nuestra vida ahora, ¿qué tipo de cuerpo es el nuestro? Indudablemente que es cuerpo animal. ¿Y cómo es el cuerpo espiritual? Eso lo vamos a ver. Así también está escrito. Fue hecho el primer Adán en ánimo evidente, el postrer Adán en espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terreno, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Aquí toma un ejemplo de
de la vida universal del género humano. Dice. El primer hombre, Adán, es de la tierra, terreno. Nosotros somos como Adán en esta vida terrenal, ¿no? Pero como hemos conocido a Cristo, dice, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Ahora, la explicación viene, ¿cuál es el terreno? Dale también los terrenos. ¿Qué vida tomamos nosotros? ¿Qué vida tomó Adán? Adán pecó, nosotros pecamos. Entonces, dice, ¿cuál es el celestial? También celestiales. ¿Cuál es el terreno? También los terrenos. Entonces, eso tenemos que... Así vivimos. Como trajimos la imagen del terreno, traeremos la imagen del celestial. Esto empero digo, hermano, que la carne y la sangre no van a heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará incorrupción. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que prestar cuidado a esto, ¿no es cierto? Cuando nosotros resucitamos, ¿no es cierto? Porque toda la humanidad va a resucitar, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. No va a ser todos en el mismo tiempo, ¿no es cierto? Los primeros que, así como Cristo fue el primer muerto que resucitó para vida eterna, así también en el tiempo final. Ahora, cuando resucitó nuestro Señor Jesucristo, ustedes leen esto en el libro de Mateo, se dan cuenta que también hubieron personas justas que resucitaron, como, al tiempo que moría nuestro Señor Jesucristo, eso tienen que leer en Mateo. Pero esas personas que resucitaron, no resucitaron para vida eterna, Cristo resucitó para vida eterna. Y esos que resucitaron en ese momento volvieron a morir más tarde, ¿cierto? Por eso dice la Biblia. Dice, he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Va a llegar un momento en que, como la resurrección dice la palabra de Dios, el primer resucitado es Cristo y después luego sus hijos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que entender nosotros. Los hijos de Dios van a resucitar en la venida de nuestro Señor Jesucristo para reinar en el milenio. Y después de la venida del Señor Jesucristo va a resucitar el resto de la humanidad, ¿no es cierto? Y va a poder ver lo que es la vida de los hijos de Dios transformados ahora en seres espirituales. Y van a haber muchas personas que se van a convertir, ¿no es cierto? Y van a entrar al reino de Dios para ser educados y para volver a formar esta nueva generación que Dios quiere que exista. Luego, los que pecaron y van a hacer caso a Satanás, y se va a formar esa gran batalla final, ¿no es cierto? Cuando fueron... ahora, esa es otra cosa que tenemos que entender esto. Dice que el falso profeta, ¿no es cierto? Y Satanás son los seres que van a ser atormentados día y noche para siempre jamás. Pero los seres humanos que han sido rebeldes van a ser consumidos por fuego. O sea, no van a ser... La Biblia no dice que vayan a ser atormentados para el día jamás. No dice eso la Sagrada Escritura. Pero eso es lo que se está enseñando. Por eso que es importante que nosotros entendamos esta doctrina, que es necesario hablarla ahora, ¿no es cierto? Que en muchos países del mundo, precisamente para que no se extienda esta plaga que estamos viviendo, han optado por que las personas que mueren, particularmente las que mueren a causa del COVID o todas las secuelas de esa enfermedad, sean quemados definitivamente, ¿no es cierto? A lo mejor en algún momento el gobierno determina eso, no tan solo por el hecho de la posibilidad de que venga una contaminación a causa de los cuerpos muertos, sino simplemente por lo costoso que es para el gobierno toda esta situación, incluso para la persona, ¿no es cierto? Por eso tenemos que ir entendiendo esas cosas, ¿no es cierto? Eso es lo que la gente no entiende, que la gente cree que van a resultar los que sean bonitos, nada más. Toda la humanidad va a resucitar. Algunos van a resucitar con la venida de nuestro Señor Jesucristo y 1000 años después van a resucitar el resto de las personas, y de ahí los que sean fieles a Dios van a tener la oportunidad de convertirse y de entrar a formar parte de la familia de Dios, y los demás con Satanás van a tener de dos maneras diferentes de desaparecer. Una manera el falso profeta y Satanás, y la otra manera ellos van a ser atormentados para siempre jamás, dice el libro de Apocalipsis. En cambio, los otros van a desaparecer para siempre, ¿cierto? Entonces dice la palabra de Dios. Mas todos seremos, dice, no todos moriremos, todos ciertamente no dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué significa eso? ¿No es cierto? Sí, es como cuando, por ejemplo, nosotros plantamos un árbol. Cuando plantamos un árbol, vamos a suponer un durazno. ¿Qué es lo que plantamos? Plantamos el carozo, ¿no es cierto?
y ese es el que se rompe y se destruye, y de ahí sale la semilla, ¿no es cierto? Y lo demás desaparece definitivamente. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Esas son las otras cosas que nosotros tenemos. Las iglesias evangélicas en general están enseñando, incluso cuando están en el velorio, hay personas que se levantan espiritualmente, según dicen ellos, ¿no es cierto? Y ven a la persona que ha muerto, la ven subiendo al cielo. Eso es una falsedad, hermano, porque la Sagrada Escritura no habla de esas cosas. Dice, ¿qué es lo que va al cielo? ¿Qué es lo que va al trono de Dios? Dice, el espíritu vuelve a Dios, dice el libro de Eclesiastés, ¿no? El espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Qué es el espíritu? El espíritu somos nosotros. No este cuerpo de carne y de hueso, no. Eso es lo que sostiene nuestro espíritu, pero nuestro espíritu es lo que la personalidad nuestra es una cosa invisible, ¿no es cierto? Pero que Dios la identifica. Hay gente, todos tenemos, a todos Dios nos da ese espíritu, el espíritu del hombre, lo da a todas las personas, pero no todas las personas son capaces de conducir su espíritu, ¿no es cierto? Su espíritu por la senda del bien, ¿no es cierto? Y por eso que hay unos que se van a salvar y otros que se van a perder. Eso es lo que tenemos que tener. Pero lo que vuelve a Dios es el espíritu del hombre, ¿no es cierto? Cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué fue a Dios? El espíritu de Jesús. Y cuando Jesús volvió, ¿cómo volvió? Ese es un momento que tenemos que tener presente y lo vamos a leer. Dice, bueno, sigamos con la cosa de... Todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, se refiere a la séptima trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Y nosotros, aquí hace una división, Pablo, que los muertos serán levantados sin corrupción, todos los muertos en general. ¿Qué quiere decir? ¿No es cierto? Que como fue Adán y Eva en el principio, ¿no es cierto? Que no eran mortales ni inmortales, en un momento dado, ¿no es cierto? Los hijos de Dios serán transformados, ¿no es cierto? Y los otros muertos van a esperar el final del milenio. ¿Por qué es menester que esto? ¿Por qué? Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. ¿Cómo va a suceder eso? Leamos el capítulo 20 del libro de Juan, verso 24 adelante, dice: Tomás era uno de los 12 discípulos, al que llamaban el gemelo. Él no estaba presente con ellos cuando Jesús llegó, después de su resurrección, a encontrarse con los apóstoles. Después los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero Tomás les contestó: si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y no meto mis dedos en ellas, y mis manos en su costado, no lo puedo creer, no lo podré creer. 8 días después, el verso 26, 8 días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y esta vez estaba Tomás también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró y se puso en medio de ellos y los saludó. Jesús entró, ¿de qué manera? Entró, atravesó la puerta. Ya no era un cuerpo físico, no era un cuerpo material, era un cuerpo espiritual, ¿no es cierto? Él podía aparecer y desaparecer porque era un ser espiritual, ¿no es cierto? Había resucitado ya espiritual cuerpo, como decía el apóstol Pablo en Corintios. Entonces aparece nuestro Señor Jesucristo y le saludó diciendo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métele acá en mi costado. No seas incrédulo, cree. Entonces Tomás exclamó: mi Señor y mi Dios. Entonces Jesús le dice: ¿porque me has visto? ¿Cree porque me has visto? Dichoso el que cree sin haberme visto. Todo lo que nosotros tenemos que saber, ¿no es cierto? Es lo que Dios nos tiene preparado para que nosotros podamos tener como fin de nuestras vidas. No vamos a conocer a nuestros padres, no vamos a conocer a nuestras esposas, no vamos a conocer a nuestros hijos. Vamos a ser una gran familia. Entonces, no vamos a tener estos sentimientos de carnalidad, ¿no es cierto? Un hermano de la iglesia me preguntó: bueno, yo voy a conocer a mi esposa. No la vas a conocer y no vas a tener necesidad de conocerla, porque la forma de manifestar
tu amor va a ser como el amor de nuestro Señor Jesucristo para toda la humanidad, no habiendo acepción de personas, de manera que son cosas verdaderamente que cuesta entenderlas, pero hay varios mensajes de esta forma en la Sagrada Escritura, ¿no es cierto?, que las podemos buscar y enseñarlas y entenderlas de esta manera. Nosotros, cuando morimos, el cuerpo se pierde, no le interesa a Dios el cuerpo. Lo que le interesa a Dios es el espíritu que vuelve allá, que representa lo que nosotros somos. Entonces, cuando sea el momento de la resurrección, ya sea el momento de la primera resurrección o la segunda resurrección, que después del milenio, ¿no es cierto?, va a tener que ver con quiénes somos. Primero que todo dice seremos vestidos de cuerpos incorruptibles. Entonces, ¿por qué Satanás, por ejemplo, va a ser atormentado? ¿Por qué las personas que no entiendan el milenio van a ser quemadas? Bueno, o sea, van a desaparecer. ¿Por qué van a desaparecer? Simplemente porque ellos tomaron esa decisión, pero no va a ser una muerte natural, que van a morir cuando ellos tengan, o sea, van a desaparecer cuando ellos tengan X edad, como ahora, ¿no es cierto?, que malamente estamos llegando a los 80 años o un poco más. Entonces, no va a ser así. Nosotros vamos a ser vestidos de inmortalidad, y la inmortalidad solamente Dios la puede quitar. Y eso es lo que va a pasar después de que los 1000 años se han cumplido, porque dice, después toda la gente será puesta delante de Jehová, algunos a la derecha y otros a la izquierda. Y dirá, ¿no es cierto?, a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, y heredad el reino. Recién ahí empieza el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué significa el reino preparado para vosotros? Significa, ¿no es cierto?, que todas las personas que tuvieron la oportunidad de entrar al milenio, ¿no es cierto?, y de ser nuevamente educados por Dios, van a ser personas que van a tener la autoridad, ¿no es cierto?, van a tener el conocimiento, van a tener la potestad de dirigir, ¿no es cierto?, a todas las personas que van a seguir después de la resurrección final, porque naturalmente Dios no va a estar resucitando personas ni va a estar educando para nada. Tenemos que entender que va a haber otra sociedad y va a haber otra forma de vida. Nada más nos dice la palabra de Dios, solamente que nosotros tenemos que comprender por lo que es la lógica, ¿no es cierto? Si Dios nos da vida eterna, para algo la da. Yo siempre he dicho, ¿no es cierto?, y la Biblia no lo he podido leer en la Biblia, porque tampoco, a pesar de haberla leído una vez ya entera, no me acuerdo haber encontrado ese versículo que dice que nosotros hemos sido elegidos para reemplazar los ángeles que se fueron con Satanás. No dice la Biblia eso, dice que nosotros tendremos más potestad que ellos cuando habla de este término en hebreo. Entonces, hay cosas que para mí son claras, ¿no es cierto? Y es la que se quiere dejar clara. La cosa que tiene que ver con la cremación de los cuerpos no es el propósito ni es la forma que Dios dijo que tenían que terminar su existencia humana los seres humanos. El polvo fue hecho del polvo y al polvo de la tierra debe volver. Eso es lo que dice la Biblia. No habla de la cremación, no. Circunstancias hubieron, ¿no es cierto? Y que eso tenemos que dejárselo a Dios. Cuando yo pienso, por ejemplo, de las 300.000 personas que casi murieron instantáneamente en el estallido de las bombas de los japoneses, indudablemente que no sabemos qué personas somos. Dios sabe. Él colocó su espíritu, el espíritu del hombre en esa persona, y él sabe en qué lugar van a estar. Entonces, indudablemente que eso no es cosa que nosotros tengamos que meterlo, ¿cierto? Pero la Biblia dice que todas las personas van a resucitar, todas, absolutamente todas. Algunas con su venida y las otras después del milenio. Eso es lo que enseña la palabra de Dios respecto a la resurrección. Respecto a la incineración de los cadáveres por alguna situación, la Biblia no la autoriza. La Biblia, sin negarla, ¿no es cierto?, coloca un tema que es claro. Polvo somos y al polvo debemos volver. Ese es, estimado hermano, lo que determina la Sagrada Escritura a esto, y yo creo que muchos ministros van a tener que enfrentar esta pregunta durante este tiempo, porque con todas estas cosas sigue muriendo mucha gente por esta pandemia,
Y cuando se despierta este tiempo de guerras en el mundo, que ya nos están mostrando, digamos, la primera puerta, no que esta va a ser la tercera guerra mundial, no dice la Biblia eso, ni este es el momento que sea, porque hay muchos momentos previos, ¿no es cierto?, que ni siquiera los tocamos, cuando dice la palabra de Dios que la gran tercera guerra mundial que quiere la sociedad es lo que la Biblia llama, cuando Él reúne a la gente en el valle de Adramimón, ¿no es cierto?, eso es lo que nosotros tenemos que conocer. Así que indudablemente que debemos estar tranquilos, matanzas van a haber, porque están escritas en Mateo 24, ¿no es cierto? Va a haber mucha gente que va a haber momentos de guerra, pero esto que está pasando ahora, ¿no es cierto?, con Rusia y Estados Unidos, tiene que ver simplemente con la ordenación que tiene que tomar el mundo para el tiempo del fin. Nunca habíamos hablado tanto de la organización del Tratado del Atlántico Norte. No hablamos nunca de eso. Yo creo ahora que ese va a ser finalmente el ejército que va a tener este gobierno, ¿no es cierto?, que de la Comunidad Económica Europea. Eso es una verdad clara. Entonces, todas estas cosas, tendríamos un mundo que conversar, pero lo que yo quería solamente dejar en claro es esto, ¿no es cierto?, que en los planes de Dios no está la cremación de nuestros muertos. Eso es lo que tenemos que ver. Y que los cuerpos que han desaparecido no los vamos a ver nunca más, no los vamos a necesitar nunca más. Cuando Cristo apareció, todos lo podían reconocer porque sus facciones eran, ¿no es cierto?, las mismas que él tuvo cuando estaba en la tierra con sus discípulos. Pero aparte de eso, ¿no es cierto?, que nos permitía ubicarse, no tiene que ver esto con una cosa material, porque la carne ni la sangre, dice la palabra de Dios, van a heredar el reino de Dios. Como siempre, invitados para las preguntas que puedan tener respecto a las cosas que hablamos, ¿no es cierto? Está la dirección de la iglesia, la dirección de nuestro hermano en San Rosendo. Debemos entender que tenemos la obligación de responder a todas las cosas que ustedes, como personas que escuchan nuestro programa, quieran hacerlas, o quieran criticarlas, o quieran entender que hay otra claridad. Encantado la recibiremos entre nosotros. El Dios de los bendiga.
Bien, estimados auditores, televidentes, fue un importante mensaje el que escuchamos hoy y sin duda que nos llama también a poder reflexionar acerca de todo esto, lo que estamos viviendo en la pandemia, las muertes en sí y este compromiso que tiene Dios con la humanidad y con su iglesia. Así que ha sido un interesante mensaje. Y esperamos que podamos seguir también recibiendo sus preguntas y también escuchando también a través de la página y de los correos electrónicos lo que es verdaderamente lo que ustedes quieren expresarnos a nosotros. Ya no ha alcanzado el tiempo, vamos a terminar este espacio que tenemos, pero vamos a dejar a nuestro pastor para que se pueda despedir de todos los que nos escuchan, pastor. Bueno, en primer lugar, dar gracias a Dios porque tengo la certeza absoluta de que este programa lo están viendo en este minuto y por esto naturalmente Dios les va a bendecir en gran manera, no porque seamos nosotros los grandes sabios de la palabra de Dios, sino que estamos tratando de servir a Dios y si nos hemos equivocado tenemos nuestras puertas abiertas para que ustedes nos guíen en nuestros errores y podamos al fin de cuentas tener una iglesia que verdaderamente haga la voluntad de Dios. El Dios de paz le bendiga. Amén. www.idnp.cl, nuestra dirección, la página web y nuestro correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com. Como lo dije anteriormente, sea una visita ministerial, sea una duda o sea una pregunta o lo que ustedes nos quieran expresar, estamos abiertos a poder recibir todo lo que ustedes nos quieran decir. Que la paz de Dios y el amor nos acompañen en esta nueva semana y nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad en su programa A la Luz de la Verdad. Que el Dios de paz les bendiga. Amén. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.